Los niños grandotes nos quedamos aquí. Bien, seguimos con el tema, hermano, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hay un tema muy interesante para el día de hoy, que se llama su llamamiento. Esto viene en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 3:30, que dice, porque ya hablamos de la predestinación, ¿verdad? Ya hablamos de que hemos sido elegidos. Ya hablamos en qué consiste esa elección y hablamos también en la obra de Cristo en nosotros, que es la que provoca y produce en nosotros la predestinación. Pero no solamente nos hemos tenido la predestinación de parte de Dios, sino que también tenemos un llamamiento. Dice que a los que le predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Nos ha llamado. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable en esta mañana. Señor, aquí estamos en esta hora. Te pedimos en el nombre de Cristo que toques nuestras vidas, nuestros corazones, y en el nombre de Jesús podamos, Señor, ser dirigidos con tu Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Aleluya. Uno de los problemas que regularmente nosotros los seres humanos, cuando recién venimos al Señor, inclusive antes de venir a Cristo, es la duda sobre Dios y sobre lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y principalmente a lo que es el llamamiento. Nunca nos imaginamos que Dios nos llamara. Es más, algunos de nosotros nos sentíamos indignos. Habíamos hecho tantas cosas malas que sentíamos que Dios nos despreciaba, que Dios no quería absolutamente nada con nosotros, al contrario, que andaba buscándonos para hacernos mal. Sin embargo, un día nosotros oímos el evangelio y escuchamos la palabra del Señor de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclusive hoy en día muchas personas sienten que no son merecedoras de Dios, que sienten que son despreciables. Si, su pecado y su maldad les ha provocado lo que provocó en Adán y Eva cuando ellos desobedecieron. Se escondieron y se taparon y se autojustificaron, que es lo que regularmente hacemos. Porque hay veces que no es que Dios no nos busque, ni que Dios no venga a nuestras vidas, sino que nosotros mismos lo rechazamos y buscamos una autojustificación, echándole la culpa a los demás para no venir al Señor. Porque muchos de nosotros hemos aprendido en las religiones que existen hoy en día, hemos aprendido que que Dios nos odia, o que Dios solamente existe para enjuiciarnos, que Dios solamente existe para condenarnos. Sin embargo, la Escritura dice claramente que Él no nos condena, que Él no está en contra de nosotros, que Él vino a salvarnos. Pero hay un proyecto, hay un camino que nosotros tenemos que seguir. No es nomás así, nomás porque sí, ay sí Señor, sálvame, sino que hay una estructura que Dios estableció, y el punto principal, la roca firme, se llama Jesucristo. Así es que todos aquellos que queremos ser salvos, todos los seres humanos que queremos ser salvos, tenemos que venir al único proyecto de Dios llamado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay dioses, ni hay santos, ni hay nada alrededor nuestro que tenga la capacidad de salvarnos, sino solamente Jesucristo. Porque la misma palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres
en el cual podemos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Así es que, hermanos, en ese proceso, el ser humano se debate entre sentirse indigno y autojustificarse, ¿verdad? En que Dios solamente busca a la gente buenas, de que Dios solamente está contento con la gente buena. Y no es así. Al contrario, la misma palabra dice que el enfermo es el que necesita del médico. El pecador es el que necesita de Dios. El malvado es el que necesita de Dios. Aquel que nos perjudica es el que necesita de Dios. Ese que nos trae en encrucijada a nosotros es el que necesita de Dios. Nosotros ya tenemos a Dios, estamos en Dios y Él nos defiende, nos ayuda, nos levanta, está con nosotros y nos provee y nos bendice. Pero aquel que está sin Dios y sin esperanza es el que necesita de Dios. Y es el que Dios ama también. No solamente nos ama a nosotros, sino también los ama a ellos. Hay veces que nosotros queremos ver a las personas pecadoras, principalmente aquella persona que abusó de nosotros o que nos agredió, ¿verdad? Quisiéramos que Dios lo odiara. Sin embargo, no es así. No es así. Dios nos ama a todos y la puerta está abierta para todos. Sin embargo, la puerta sigue siendo estrecha y el camino sigue siendo estrecho. Porque después del llamamiento, después de venir a Jesucristo, después de entrar por la puerta, después de seguir el camino, después de seguir a Jesucristo, el camino es angosto. No porque no haya la posibilidad de entrar o la posibilidad de salir victoriosos. No, no es eso. Angosto porque no cualquiera entra. Angosto porque no cualquiera está dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús. Y es entonces donde también nosotros a veces nos autojustificamos y pensamos que Dios nos mete en problemas. Sin embargo, la Biblia dice claramente que el que nos mete en problemas es nuestra vida pasada. Es que hemos dejado que nuestra vida pasada siga interviniendo en la nueva y nos siga causando estragos, problemas. Hermanos, si queremos vivir como antes, vamos a tener los mismos resultados de antes. ¿Me está escuchando? Si queremos vivir como antes, o se ha filtrado actitudes, tradiciones, costumbres, ideas del pasado, vamos a tener los mismos resultados que teníamos cuando practicábamos esas actitudes y esas tradiciones y cosas del pasado. ¿Sí me explico? Entonces, Dios tiene algo nuevo. Dios tiene algo poderoso. Precisamente ayer aquí tenemos una plática y llegamos a la conclusión que lo que Dios nos ofrece es un estilo de vida nuevo. No podemos seguir el estilo de vida que teníamos antes, porque entonces, como dije anteriormente, tendremos los mismos resultados que nos llevaron a la desgracia, a la destrucción, a la quiebra y a todo lo demás. Así es que, hermanos, tú y yo hemos sido llamados y hemos tenido la fortaleza, hemos tenido la decisión de venir y aceptar ese llamamiento. Así es que dile a tu hermano, has sido llamado y lo has aceptado. No te hagas, dile, no te hagas, has sido llamado y has aceptado. El, llama, el llamado de Dios, hermanos, es definitivamente para cumplir los propósitos específicos que Dios nos ha, para el cual Dios nos ha llamado. Este llamamiento puede ser en forma general y puede ser también en forma específica. Así es que tenemos que entender esto, porque de acuerdo a cómo entendamos nuestro llamado, es de acuerdo a cómo vamos a actuar.
Por eso a veces actuamos como si no fuéramos cristianos porque no sentimos que hemos sido llamados. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor que has sido llamado, has sido llamada. Y si tú aceptaste a Jesucristo, has aceptado ese llamamiento. Porque la predestinación y el propósito de Dios solamente es por medio de Jesucristo. Y si has sido predestinado es porque has sido llamado. Así es que cuando el enemigo o el diablo quiera venir a decirte que no sirves para nada, que tú no eres hijo de Dios o hija de Dios, de que Dios está enojado contigo, y muchas veces viene con nosotros a decirnos, y es por eso que no lo sientes, y es por eso que te va como te va, porque Dios te ha abandonado, porque Dios está lejos. No, quiero decirte que no es así. Es una mentira del diablo que el hecho de hacernos creer que no merecemos el llamado de Dios. Es tiempo de entender y de decidir tu llamamiento. Es tiempo de decidir y entender que hemos sido llamados, no por casualidad, ni por obra de la fortuna o de la buena suerte, como dijeron algunos. No, hermanos, hemos sido llamados porque Él dedicó tiempo para buscarte, dedicó tiempo para llamarte, y no te llamó una vez solamente, tocó a tu puerta muchas veces y muchas veces lo rechazamos. Pero ahora que nosotros hemos respondido a ese llamado, nosotros tenemos que también entender que ese llamamiento no es efímero. Ese llamamiento es con un propósito definido y firme de parte de Dios. El asunto es que nosotros a veces nos dejamos enredar por las mentiras del diablo y sentimos que no somos llamados. No, Dios que se va a interesar de mí. No. Y peor si alguien se une a esa tentación del enemigo o ese ataque al enemigo y le empieza a decir uno, mira cómo te está yendo y mira cómo estás y mira, ¿verdad? Empieza a señalar todas las cosas que nosotros por nuestra imperfección estamos viviendo y que es cuestión de decidir, de seguir y servir al Señor. Inclusive, hermanos, cuando nosotros servimos al Señor, tenemos que entender algo, que debemos de vivir de acuerdo a lo que Él nos ha mandado en su palabra. Precisamente teníamos una plática el viernes y, y entonces esa plática empezó a hacernos creer que las personas son las que nos hacen a nosotros, nos ponen las normas y que las personas son las que nos deben aceptar para sentirnos que estamos bien o pensar que estamos bien. Y no es así, hermanos. Es la palabra de Dios. Porque el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios fue criticado. Y bajo el escrutinio del ser humano estaba mal. No era correcto lo que estaba haciendo. Fue llamado un día porque él y sus discípulos empezaron a juntar espigas en el día de reposo. Pero resulta que los hombres o ellos mismos habían puesto su propio concepto del día de reposo. Y habían dicho que si quieres respetar el día de reposo, entonces no debe de dar más de 20 pasos en el día. Mucho menos salir a buscar qué comer. Y entonces Jesús con esa acción le dio a entender que su concepto estaba equivocado, que el propósito del día de reposo era diferente al que ellos mismos habían estipulado. Así es que nosotros no podemos vivir, hermanos, bajo los conceptos de los demás. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque el concepto, la idea del ser humano es errónea. La idea del ser humano no funciona de acuerdo a cómo funciona lo que Dios nos ha establecido. Es por eso que nosotros debemos de establecer nuestra vida, de vivir nuestra vida en ese ambiente que Dios está esperando que tú y yo respondamos, porque hemos sido llamados a vivir como Él nos ha
dictaminar. Así es que, hermanos, este llamamiento tiene una forma general y una específica, habíamos establecido. El llamamiento general significa que es dirigido a todos los hombres y a todas las mujeres, o a todos los seres humanos. Y cuando nosotros respondemos, implica que debemos de vivir de acuerdo con los principios y valores de la fe. Le voy a pedir a Isaac que ponga 2 Tesalonicenses 1 y vamos a leer aquí en la pantalla, verso 11 y 12, por favor. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos. ¿De qué? Dios nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, ¿qué? Todo propósito de qué? De bondad y toda obra de fe con su poder. Dios tiene que estar involucrado en nuestro estilo de vida, hermanos. Nosotros vivimos una vida sobrenatural, una vida llena de poder. Pero esa vida, hermanos, no es conforme a nuestros egoísmos y a nuestros intereses personales, sino que es conforme a lo que Dios me ha dictaminado en su palabra, la cual yo tengo que llevar a cabo. Si tú todavía sigues viviendo de acuerdo a cómo te da tu regalada gana, quiero decirte que no estás respondiendo dignamente al llamado que Dios ha hecho en tu vida. Porque Él nos está llamando con un propósito definido. Y en forma general a todos los seres humanos nos llama a eso, a un estilo de vida diferente al que tenía. A eso Dios nos ha llamado. Porque ¿qué traíamos del pasado, hermanos? Puros problemas. Cuando menos así era en mi vida, ¿no? El pecado me traía tan loco y me había arrastrado tanto que no hallaba la puerta. En nada. Dijo un amigo, andaba como papalote sin cola. ¿Ha visto un papalote sin cola, hermano? Puro dar vueltas y queda donde mismo. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado en forma general a todos. Y al llamarnos en forma general, nos ha llamado a su iglesia, a su cuerpo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos respondido a su llamado, formamos el poderoso cuerpo de Cristo. Y unos hemos sido llamados a ser manos, otros hemos sido llamados a ser pies, otros hemos sido llamados a ser dedos, otros hemos sido llamados a ser parte del cuerpo. Y tenemos nosotros que ubicarnos. Tú tienes un ministerio que desarrollar. Dile a tu hermano. No has sido llamado para estar sentado en una butaca, hermano. ¿Me estás escuchando? No has sido llamado para estar sentado en una butaca solamente, sino que cuando Dios te trajo a este lugar, te trajo para que tú empieces a servir en un ministerio. Y yo entiendo que hay un proceso, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, el proceso del discipulado. ¿Ok? Pero a algunos de nosotros como que nos gustó ese bienestar, o ¿cómo se dice? Esa comodidad. Y solamente, ¿verdad? Venimos y como los boxeadores malos, ¿no? ¿Sí sabe cómo son los boxeadores malos? Le dice el manager al boxeador malo, le dice, entra, recibe y sal. Entra, recibe y sal, ¿no? Entonces, no, hermanos, tenemos nosotros que recibir para aprender la estrategia del ministerio que Dios nos está llamando a hacer. ¿Y a poco somos todos pastores o todos profetas o todos evangelistas o todos maestros? No, pero tenemos que entrar en ese proceso de entendimiento de
de dónde Dios me está llamando. ¿A dónde Dios? Entonces, como dije, hay un llamamiento general que es para todos. Y en ese llamamiento general, lógicamente me está llamando a vivir una vida santa, una vida que me integre al cuerpo de Cristo, una vida donde yo pueda notar la diferencia, no solamente los de afuera, una vida donde yo me sienta confiado, una vida donde yo me sienta firme, una vida donde yo me sienta que mi autoestima está siendo empoderada. Y solamente se logra en Dios eso, hermanos. Sin Dios andamos totalmente desvariados. Y necesitamos entender que el llamamiento y la respuesta que tú le das a ese llamamiento te ha puesto en un lugar especial, llamado Hijo de Dios. Dice que somos nación santa, ¿qué? Pueblo adquirido. ¿Qué más? Linaje escogido, real sacerdocio, nación. Eso es lo que Dios nos ha dado. En el llamamiento, hermanos, y en la respuesta que tú has hecho, eso es lo que Dios nos ha dado. Y cuando dice un propósito al final de esa parte bíblica que hemos citado, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes. Tú eres un hombre y una mujer llena de virtudes que deben salir de tu vida. En ese llamamiento has sido llamado a ser una persona virtuosa que refleja a los demás esa virtud. Y es importante entonces que nosotros nos sintamos convencidos de que Dios te ha llamado y que Dios me ha llamado. Es necesario. Somos imperfectos, estamos batallamos para entrar en el redil, batallamos para ser obedientes plenos, batallamos en todo eso. A veces el mundo interviene, a veces los problemas intervienen, pero mientras que no entiendamos nosotros que el llamamiento que Dios ha hecho a nosotros es firme, es verdadero y que realmente Dios no anda jugando, sino que Él nos ha elegido también, entonces vamos a andar ambivalentes y no vamos a andar entendidos en Él. ¿Sabe cuál es mi principal trabajo como pastor? Algunos dicen, no, hermano. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, según la Secretaría de Gobernación, yo soy el custodio de este templo. Tengo mi certificado ahí. Cuando yo voy con el certificado a cualquier trámite de gobierno, luego ven la Secretaría de Gobernación y el cargo que yo tengo y ¿verdad? Pero no solamente consiste en eso. No solamente es parte, ¿sí? Pero mi principal trabajo, hermano, viene después de enumerar los dones ministeriales. Que el don de profeta, el don de apóstol, el don de evangelista, no son títulos como muchos cristianos están tomando como si fueran títulos. ¿Sí? No, me sorprende a mí que no, yo soy apóstol. ¿Y quién te nombró o qué? ¿No? ¿Está güeño? ¿Sí? No, es que yo soy profeta. ¿Y quién te nombró? El profeta, hermanos, lo usa Dios en cualquier momento. Y dice bien claro a 1 Corintios 14 cómo es que se debe usar la cuestión de la profecía a la iglesia. Bien, pero sigamos. Después de decir todo eso de maestro, de pastor, dice, para la, propósito, ahí va, para el perfeccionamiento
de los santos. Y con el propósito de, para la obra del ministerio. Mi trabajo principal es quitarte todo lo que te estorba para que tú inicies y practiques y te involucres en un ministerio que tiene que ser con la obra del ministerio. ¿Sí? Y ese trabajo lleva el propósito de que tú te involucres en el ministerio y también que llegues a un nivel de vida, de nueva vida espiritual. ¿Cuál es la estatura? Del varón perfecto. Y si tú no te estás dando cuenta que puedes llegar a ser como Jesucristo, entonces no tienes la visión correcta para ir quitando de ti todo aquello que estorbe en tu vida para llegar a ese nivel. Jesucristo mismo dijo que no solamente haríamos las cosas que Él hizo, sino que las haríamos mucho más y mejor. Pero cuando me comparo con Él, como que digo, me queda muy grande el zapato, ¿verdad? Pero resulta que no es que me quede grande, resulta que no quiero yo entrar a la horma del zapato. Y esa es la realidad de nosotros, porque no hemos entendido que hemos sido llamados. No hemos entendido que ya estamos dentro. No hemos entendido que Dios tiene un compromiso serio con nosotros. No hemos entendido que hemos respondido al aceptar a Jesucristo como Salvador. No hemos entendido que muchas tentaciones y el enemigo va a venir a querer destruir lo que Dios ha hecho y nos ha llamado. Y le seguimos haciendo caso al enemigo y a los que se unen con el enemigo para querer destruir nuestra vida cristiana y el llamamiento de Dios para nosotros. No es posible, hermanos, eso. Necesitamos entender que hemos sido llamados. Eso Dios ya lo hizo y tú y yo respondimos. El segundo forma de llamarnos es una forma específica, que ya lo mencionamos un poquito. Este llamamiento específico dirige al creyente o a nosotros a tareas específicas, como ser líder espiritual, misionero, y a entrar en los ministerios ya de dirección en la iglesia. Eso tiene que ser específico. Porque cuando habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros, Efesios capítulo 4, déjenme aquí a ver si lo hallo rápido. No recuerdo la cita bíblica completa. Aquí está. Dice en el verso 11, ponlo por favor, Isaac. Bueno, desde el verso 7, por favor. 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don ¿de quién? De Cristo. Primera de Corintios 12 dice el don del Espíritu Santo, el neumáticos. ¿Okay? Aquí dice el don ¿de quién? De Cristo. Adelante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes? A los hombres. ¿Ok? 9. 9, Isaac. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo, ¿qué? Todo. 11. Y ese es el bueno. Y él mismo, ¿quién? ¿Quién fue el mismo? Cristo. Y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El mismo Cristo es el que nos constituye. Tenemos que tener un llamado especial, específico de Cristo para desarrollar estos tipos de dones, que es el de apóstol, que es el de profeta, que es el de evangelista, de pastor y maestro. Algunos, o mejor dicho, los teólogos hablan y dicen que estos dones, que es el don que en griego es domata, que es diferente al de Corintios. El de Corintios es el neumáticos y el de Romanos 12 son charis o carismas. Y este tipo de don, que es diferente, habla de que son los que gobernamos la iglesia. ¿Por qué Jesucristo tiene que ser un llamado especial? Porque es el que está confiando, Jesucristo está confiando en los que Él ha llamado para que puedan ser ministrados o puedan ser administrados aquellos que Dios está llamando a su reino, los cuales somos la iglesia. Si tú te das cuenta, aquí no habla de sacerdotes, ni de padres, ni de curas, ni habla de otro tipo de o ancianos, ¿sí? Les digo porque se maneja así en muchos lugares, ¿verdad? O no habla de copastores tampoco, habla de pastores. Y ese llamado viene de Dios. Y ese llamado nos lleva a entender a todos los que somos llamados, de que es el único propósito por el cual Dios nos ha traído a su reino. Y entonces algunos dejamos familia, como Abraham dejó a su familia y su parentela. ¿Sí? Estamos dispuestos a eso. Estamos dispuestos a batallar. Porque hermanos, hay llamados que Dios los llama y les dice, te quiero en tal lugar y vas a hacer esto, esto y aquello. Y ellos tienen que renunciar a todo lo que ellos tienen. ¿Sí? Gracias a Dios que ahora la iglesia de Dios nos permite, le llaman ahora ministerios bivocacionales, y nos dice que podemos hacer otra cosa aparte de ser pastor. Pero antes, cuando yo respondí al llamado, me dijeron, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Bueno, tienes que dejar todo. Y eso es, hermanos, lo que a veces sucede en muchos pastores, en muchos evangelistas. Tienen que dejar todo. Nunca está diciendo que sean irresponsables, escuche bien. Dejar todo no significa ser irresponsable. Porque cuando yo salí de mi casa, yo dejé provisión para mi madre que todavía vivía. Y dejé una casa que yo ya tenía. ¿Sí? En ese tiempo era raro el pastor que tenía una casa porque andaba de ciudad en ciudad. Pero yo dejé una casa allí. Y no quise dejar negocios porque yo era un emprendedor o microempresario, vamos a llamarle así. Y no quise dejar negocios porque me iban a robar, a quitar la atención. Principalmente el negocio que yo tenía, que era el transporte. ¿Sí? El transporte hay que estar encima de los camiones y encima de los vehículos. Y entonces por eso decidí eso. Pero en respuesta, ¿a qué? Al llamado de Jesucristo. Y mi madre y mi hermano me decían, ¿a qué vas a eso?
Porque la gente se maneja regularmente por dinero, principalmente los inconversos. Allí no hay dinero, ¿verdad? Mis suegros que eran cristianos, ay, hija, se van a ir de pastores. Porque ellos siempre atendieron a los pastores de su congregación y siempre los invitaban a comer y siempre estaban allí con ellos. Porque antes era más complicado que ahora. Sin embargo, el llamado se responde así, a dejar prácticamente lo que uno es para responder a lo que hay que hacer. Ese es el llamado específico, hermano. Unos hemos sido llamados a dejar todo para responder y otros hemos sido llamados en forma general para servir en el lugar donde Dios nos llamó. ¿Me está escuchando la diferencia? ¿Sí? Y aquellos que Dios o Jesucristo nos ha llamado a gobernar o administrar la iglesia, lleva el propósito que nos dediquemos a ello. Lleva el propósito que nosotros nos centremos en ello. Que no haya otro interés. Porque aunque muchos de nosotros pudiéramos tener la posibilidad de hacer dos cosas, hemos renunciado a ello. ¿Sabe por qué? Porque Dios promete a su ministro o al que ha llamado a proveerle. Y es increíble, hermanos. Es increíble cómo Dios obra, cómo Dios toca a las personas, cómo Dios hace las cosas. Inclusive, aunque el diablo a veces meta problemas en una congregación y la congregación misma decida, por ejemplo, castigar al pastor, Dios de alguna forma suple y provee y ayuda y levanta. Porque el compromiso, hermanos, que uno hace y Dios hace es entre Dios y el llamado. Es por eso que cuando uno es llamado específicamente, en forma específica, no debemos de dudar que Dios va a proveer, de que Dios va a estar presente. Se lo dice a alguien que ya tiene más de 35 años de pastor. Más de 35 años. Y hemos vivido de todo. De todo, hermanos. De lo que menos y más se puede imaginar, de todo. ¿Y qué cree? Dios ha estado presente en cada circunstancia. Hasta las cosas más difíciles ha estado allí. Aunque uno mismo se sienta, quiera sentirse por el dolor que uno siente o por la circunstancia que está pasando, quisiera la verdad que Dios lo dejara a uno para sufrir, para batallar, para que salga esa situación de desgarre interno, ¿verdad? Sin embargo, ahí está. Y trae consuelo y trae bálsamo de ayuda y todo eso. Es por eso que estos dos tipos de llamado es importante entenderlos. Porque si no ha sido llamado específicamente, entonces ha sido llamado generalmente. Número uno, para vivir una vida de santidad y una vida de acuerdo al estilo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y número dos, para que tú te involucres en un ministerio dentro de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio? Hay infinidad de ministerios. Infinidad de ministerios. Y eso tiene que nacer en tu corazón, hermano, hermana. Tiene que nacer en tu corazón. Si eres una persona que te gusta ayudar a otros, entonces debes de entrar al ministerio de la benevolencia. ¿Sí? Si eres una persona que te gusta predicar,
entonces debe de entrar el ministerio de la obra espiritual de la iglesia. Si eres maestro, entonces tienes que hacer bien tu trabajo. Tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que entender, tienes que meterte en oración. Ser maestro, hermanos, del reino de Dios no es sacarse las cosas de la bolsa. Tiene uno que meterse profundamente, porque no va a hablar de cosas personales. No va a hablar de ideas personales, no va a hablar de ideas de que alguien le dijo. Tiene que venir a la palabra y escuchar la voz de Dios, enseñándole primero a uno y luego después poder enseñar a otros. Es por eso que a los maestros de aquí en la iglesia les digo, hermanos, enseñar a la Biblia no es igual que enseñar en el mundo. Es totalmente diferente. Porque en el mundo podemos agarrar ideas de un autor, ideas de otro autor, ideas de allá, ideas de acá, ¿verdad? O lo que dijo fulano, lo que dijo sultano, lo que dijo el psicólogo o el dentista, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí el que menos importa es el dentista y el psicólogo y todo eso. El maestro bíblico debe de ir a la palabra. Y sí, sirve mucho estudiar otras cosas, pero tiene uno que permitir que la palabra le hable a uno para luego poder transmitirlo. Porque si deja uno que una idea del mundo venga a querer imponerse sobre lo que Dios quiere decir, es un grave error. Porque ya no estamos enseñando lo que Dios dice, sino que estamos enseñando lo que otra persona dice. Por eso mi predicación y mi enseñanza, siempre la base es bíblica. Yo nunca saco de que el filósofo Kierkegaard, ¿verdad? Yo me sé todo eso. Hegel, Calvino y un montón de gente. Pero aquí no interesa lo que dijo. Puedo tomarlo en cuenta para ver, compararlo con la escritura y decir, oye, este piensa más o menos. Por ejemplo, yo respeto mucho a un predicador de hace muchísimos años atrás. Este predicador fue Watchman Nee. No recuerdo si era coreano o chino, pero ¿saben qué tiempo predicaba? Después del año 50, o sea, antes del año 50. Y uno lee sus ponencias y dice uno, wow, qué profundidad y qué... Es más, algunos ni a veces ni entendemos lo que dice. Porque es una experiencia tan especial que él tuvo con la relación con el Espíritu Santo, que le reveló de la Escritura cosas tremendas. Y lo que se revela, hermano, de la Escritura, no crea que es algo aislado, sino que hace una conexión en toda la palabra. Por eso es que uno se da cuenta que es bíblico, porque hace una conexión con toda la palabra de Dios. Yo lo admiro, no predico sus ponencias, pero lo admiro, lo leo, porque me encanta cómo Dios le reveló cosas a él. Entonces, pero a la hora, hermanos, del llamado específico del maestro, uno tiene que profundizarse y dejarse tocar, así como Watchman Nee, dejarse tocar por el Espíritu Santo. No que ande inventando cosas, ni que ande, imaginando cosas. Por eso hoy en día hay dos métodos muy importantes para estudiar la Biblia, que se llama hermenéutica y exégesis. La hermenéutica habla sobre las imágenes y cuestiones literarias que la Biblia tiene. Pero el exégesis es un estudio profundo del idioma y lógicamente basado en su contexto, en la forma
en que se llevó a cabo aquello por causa de las circunstancias que se estaban viviendo. Y cuando uno une esas dos cosas, hermano, qué tremenda revelación recibe de parte de Dios. Y permitir en oración poder entender esto. Y para eso, hermano, se necesita un llamado específico. Yo no le voy a decir si tú lees la Biblia, como dijo el hermano el domingo pasado. Te voy a preguntar cuánto tiempo dedicas diario para leer la palabra de Dios. No más con eso. No me digas, tú contéstate solo. Porque no trata de exhibirte. Aquel que ha sido llamado a ser maestro quiere llevarse en la escritura. No, no que se vuelva irresponsable, no. Sino que en cualquier momento, cualquier circunstancia aprovecha para meterse con la escritura. Si cuando llega a la escritura no, ahorita no, y se hace por otro lado, significa que no es maestro del estilo bíblico. El maestro tiene hambre de entender, hambre de escuchar a Dios, hambre de saber qué es lo que Dios quiere. Y esa hambre, hermanos, también se recibe cuando venimos a Jesucristo. Porque si no te ha pasado a ti, esto significa que no has entendido bien tu llamado. Porque cuando nosotros somos llamados y Dios y nosotros respondemos a ese llamado, Dios pone en nuestro interior el hambre de conocer qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Si tú no has sentido eso, entonces has tomado como una religión el llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios no es una religión. El llamamiento de Dios es una relación. Y en esa relación es donde se lleva el hambre de conocer lo que Dios tiene para nosotros. Más adelante sigue para que vean la estatura del trabajo del pastor. ¿A fin de qué? De perfeccionar a quienes. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, hermanos. Mi trabajo es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que tú te involucres, para que tú actives, para que tú seas parte de un ministerio. ¿Cuál lleva el propósito del ministerio? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿Sí se da cuenta? Ahora, verso 13. ¿Hasta qué llegamos a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que el pastor tiene sobre la congregación. Esa es la meta. Y cuando yo veo en ti cada carnalidad y cada cosa, digo, ¿cómo me falta trabajar allí? No digo, este es incircunciso, sin vergüenza. Yo no digo eso. Yo digo, en esta área me falta trabajar en mi hermano, en mi hermana. Porque Dios no te desprecia ni Dios te rechaza. Lo que Dios quiere es trabajar contigo, hacer algo nuevo, poner un estilo de vida en ti. Algo diferente. Porque para seguir viviendo ingobernables, pues allá en el mundo estábamos bien. Digo, estábamos bien en el sentido de que el propósito estaba allá. Pero si hemos respondido al llamado, el propósito es diferente. El propósito es que nos sometamos a Dios. ¿Por qué mucha gente no viene a Dios? ¿Por qué mucha gente no responde al llamado? Porque desgraciadamente la vida religiosa allá afuera nos enseña a manipular a los dioses. Así nos enseña.
Si quieres novio, pon de cabeza a quién. A San Antonio. Hay que castigarlo a San Antonio para que me dé un novio o novia. ¿Ah? Por eso la gente le lleva cosas y le lleva velas y todo ese tipo de cosas, porque creen que a ese Dios lo pueden comprar y lo compran. Porque hay un Dios para cada cosa. Es increíble cómo la religiosidad nos enseña a manipular a Dios o a los dioses o a los santos. Por ejemplo, hay un Dios o un santo de las cosas perdidas. ¿Sí? Yo estaba sorprendido porque encontré un Cristo de la escalera. Dije yo, Dios mío de mi vida. ¿Para qué querrá una escalera el Cristo? Lo que me viene a sorprender es que ahora hay un santo sí, un santo o un patrón de la basura. ¿Sí sabe, verdad? ¿Por qué? Porque estamos siendo tendidos o nos están enseñando a que podemos gobernar a Dios, podemos gobernar a los santos. Y la diferencia entre la religiosidad y la relación con Dios es que aquí Dios nos pide que nos sometamos a Él. Esa es la diferencia. Y por eso mucha gente no viene al llamamiento de Dios, porque hay que someterse a Dios. Si lo que quiero es que me dé, si lo que quiero es que yo lo gobierne, si lo que quiero es que Él me conceda, si lo que quiero es que Él cumpla mis caprichos, lo que yo quiero. ¿Sí? Porque queremos que haga lo que nosotros le decimos. Y aquí es al revés. Es yo me someto a Dios y yo hago lo que Dios me dice. Cuando yo hago lo que Dios me dice, entonces los resultados son diferentes. Se notan, se ven, como el agua y el aceite. Y ayer mismo platicábamos y decíamos que muchos queremos buscar solamente las promesas o que nos den las promesas, pero nunca queremos ver las condiciones. ¿Verdad? Por ejemplo, yo veo que mucha gente batalla para que Dios le dé algo, pero hay una condición. Dice, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. Cuando yo busco el reino de Dios, se van añadiendo lo que yo necesito. Se va añadiendo. Y buscar el reino de Dios no es decir, yo soy cristiano y estar aquí, de vez en cuando o todos los días en el templo. No, se trata de una relación con Dios y permitir que Él vaya cambiando todo lo que traemos del pasado para que haya un nuevo estilo de vida. Y cuando yo tenga ese nuevo estilo de vida, entonces voy a ver, perdón, de acuerdo a cómo yo voy implementando ese nuevo estilo de vida, voy viendo los resultados a ese nuevo estilo de vida. Y entonces Dios empieza a trabajar más y más. Así es que, hermanos, es importante que podamos entender que el trabajo real del pastor es quitarle a ustedes todo lo que estorbe para que ustedes sirvan en un ministerio y que la estatura de medición tuya y mía es la estatura de Cristo. Y tú debes de sentirte privilegiado, privilegiada, entender que ese es tu nivel. ¿Me estás escuchando? Ese es tu nivel. Somos imperfectos, batallamos, nos equivocamos y todo todavía. Pero ese es tu nivel y mi nivel. No debo perder yo la visión de que esa es mi meta, la estatura de Cristo.
¿Cómo discierno yo el llamamiento? O sea, ¿cómo me entero? ¿Cómo lo encuentro? Este proceso, hermano, del llamamiento de Dios para nosotros, a menudo implica oración, reflexión y hay algo muy importante, consejo de los líderes o de los pastores. Y luego hay que confirmar con las experiencias personales, los estudios bíblicos y la guía del Espíritu Santo. ¿Te has puesto flojito y cooperando para que Dios te diga cuál es tu ministerio? Porque no crea que yo soy pastor porque yo le elegí. Él me lo designó. Porque ya le dije yo a usted, ¿verdad? Yo desde joven dije que nunca sería tres cosas. Nunca sería policía, una bola de corruptos. Nunca sería licenciado, porque van en la misma tono. Licenciado en Derecho. Y nunca sería pastor. Porque yo veía cómo batallaba mi pastor con la iglesia. Yo decía, no, hombre, ahorita yo me quito el cinto y agarro a los hermanos a cintarazos. Yo veía al pastor, ¿verdad? Echándole ganas y esto y lo otro. Y cuando iba, pero pastor, mire que tranquilo, mira, Dios va a obrar. Y yo quería que él hiciera lo que yo quería. ¿Verdad? Aquí no. Y él me llamó, hermanos, y no tuve otra cosa más que responder al llamado específico. Y me dio la capacidad de dejar mi parentela, mis bienes y todo para confiar solamente en él. Así es que, hermanos, el discernimiento es importante comprenderlo porque es el proceso que yo debo llevar aquí en la iglesia. Yo debo entrar en un tiempo de oración, de reflexión, de consejo espiritual de líderes, de buscar la confirmación a través de las experiencias personales, del estudio bíblico y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es muy importante. Por cierto, hermano Marcial, la lección 18 tiene que ver con eso que no lo hemos visto. ¿Sí? La lección 18 es cómo ser dirigido por el Espíritu Santo. Y tiene que ver con esto que estamos platicando. La respuesta al llamamiento, hermano, se ha visto, como ya lo he mencionado, pues que algunos responden inmediatamente con fe y acción y todo, pero otros tardamos. No crea que cuando yo me convertí, luego estuve dispuesto. Dios empezó a trabajar conmigo, a capacitarme, a ayudarme. Pero cuando ya Él me capacitó para bendecir a otros, que fue el bautismo con el Espíritu Santo, entonces ahí ya no aguanté. Y Dios abrió las puertas para que pudiera comparar los éxitos que en el mundo yo tenía, como no me acarreaba ninguna satisfacción espiritual e interna, sino que sí recibí elogios de aquí y de allá. Oye, ¿verdad? Exactamente. Pero cuando me sentí vacío, entonces le empecé a preguntar a Dios, bueno, Señor, ¿qué no es así la onda? ¿Qué no es tener éxito aquí en este mundo? ¿Verdad? Y entonces Dios me llevó a buscar en su palabra y me llevó a Eclesiastés.
ese texto bíblico que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahí en ese pasaje bíblico me dio la introducción, pero al final de ese capítulo me aclaró y dice que solamente en Dios hay satisfacción de gozo, de espiritual e interno. Y ahí me dio la respuesta. Ahí empecé yo a entender que estaba siendo llamado. Ahí entendí yo. Porque hermanos, cuando no entendemos el llamado, entonces andamos involucrados solamente en conseguir dinero. Y lo peor que conseguimos dinero para andar en puras locuras. ¿Verdad? Yo entiendo que el dinero es bueno, yo entiendo que la Biblia dice que el problema no es el dinero. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Conozco yo cristianos que son millonarios, ¿sí? Pero ellos no tienen problema con el dinero. No les ha cautivado el corazón el dinero. De tal forma que han descubierto que ayudar al reino de Dios les produce más dinero. Y entonces ellos, entre más Dios les da, más invierten en el reino de Dios. Porque se han dado cuenta que la satisfacción más grande es el reino de Dios. Pero hay que entender el llamado. Hermano, la escritura dice que Dios desea que tú seas prosperado. ¿Sí? Que tú y yo seamos prosperados. Pero que no te robe el corazón. El corazón le pertenece al Señor. Y Él te ha llamado. Hay ejemplos bíblicos muy interesantes. Por ejemplo, Moisés, en forma específica, fue llamado por medio de Dios a liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Es un llamado específico. ¿Sí? Isaías recibió un llamado profético para anunciar la palabra de Dios y establecer los tiempos del Mesías. Pablo recibió un llamado específico. Estoy hablando de algunos, de hecho todos los hombres bíblicos tienen llamados específicos. Pablo fue llamado a ser apóstol y predicar el evangelio a los gentiles. Porque al principio los discípulos se estaban dedicando a predicarle a los judíos nada más. ¿Me está escuchando? Es por eso que Pedro, cuando va con Cornelio, porque Dios lo manda directamente, Pedro recibe un mandato directo de Dios y a mandarlo con Cornelio. Y cuando Pedro se da cuenta de que el bautismo con el Espíritu Santo abarcaba a los gentiles, entonces él mismo dice, oh, verdaderamente Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Entonces, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Tú eres llamado, número uno, a vida santa, ya dijimos, a vivir de acuerdo a como es un hijo de Dios, pero aparte de eso, a servir en un ministerio. Estos ejemplos que he mencionado se culmina con Pablo, que fue llamado no a los judíos, sino a los gentiles. Cuando Pablo se da cuenta de esto, él mismo menciona, porque empezó a tener problemas con Pedro. Ya ve que como Dios alaba por medio de su palabra a Pedro. Dice que con solamente la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Oiga, qué tremendo eso, ¿verdad? Sin embargo, Pablo se puso al tú por tú con Pedro y le llamó la atención. Le dijo, Pedro, ¿cómo es posible que tú hayas sido llamado a ser libre
y ahora todavía estés sujeto y estés esclavizado a la ley. ¿Sabe qué hacía Pedro? No se juntaba con la chusma, era fifí, porque Pedro buscaba solamente a los judíos. Y entonces ahí el Señor le habló a Pablo y dice, yo, apóstol de Jesucristo, soy llamado a los gentiles. Mande. Así es. Es que Dios lo estaba usando a Pedro. Pero ahí entra la parte humana que a veces nos equivocamos nosotros, hermanos. ¿Sí? Dios lo usaba mucho a Pedro, le había revelado cosas, pues con solo la sombra de él sanaban los enfermos y se estaba equivocando en hacer excepción de personas. Inclusive, como dijo aquí el hermano, ya le había revelado que Dios no hacía excepción de personas. Sin embargo, las costumbres, por eso nosotros no podemos permitir que nuestras costumbres vengan a querer influir en nuestra nueva vida. Las ideas de la vieja religión que él tenía vino ahora a estorbarle. De tal forma que Pablo tuvo que ponerse a tú por tú con él y le puso, lo centró. Le dijo, no señor, no hemos sido llamados a esclavitud. Hemos sido llamados a ser libres. Y entonces ahí Pablo decide, llamado por Dios a ir a los gentiles. Si tú y yo, hermanos, entendemos esto, el impacto del llamamiento nuestro será poderoso. Porque ¿sabes por qué? Porque hemos sido llamados a transformar vidas. A transformar vidas. Yo no lo voy a hacer, pero voy a ser parte de. Porque sí sabes que tienes el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Ese ministerio no es que sea para unos cuantos, es para todos los que hemos sido llamados. Tú ya tienes un ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? La predicación del evangelio para que sea reconciliado Dios con los hombres. Y ese ministerio te pertenece a ti y a mí. Dile a tu hermano, ese ministerio lo tienes tú. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no entendemos esto? Entonces las viejas ideas del pasado vienen a nuestras vidas y nos enredamos en lo mismo que andamos haciendo sin entender que tenemos el ministerio de la reconciliación y entonces mejor andamos metiendo cizaña, andamos llevando y trayendo mitotes, andamos viendo a ver a quién molestamos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Le digo porque yo me he dado cuenta, y no de usted, de mí. A veces me tengo que reprender yo solo. Y a veces me toca decir, cómo eres de burro, Gerardo Ayala, cómo eres de burro. Has sido llamado a llevar a cabo el ministerio de reconciliación, no ponerle, ¿cómo dicen? A los gallos que se le pone? No ponerle navajas a los gallos. Nos dio el ministerio de reconciliación, no poner en contra a los demás. Algunos ya es tan natural que llegamos con alguien. ¿Ya supiste lo que dijeron de ti? Solito se nos sale. ¿Eh? Y el otro se engancha de volada, ¿no? ¿Eh? Eso era antes. Ahorita ya no. De igual de llevar el ministerio de reconciliación. ¿Ya viste cómo están los focos?
Ya viste que apagaron 2 aires ahora y nomás uno funciona. ¿Eh? Y otros decimos, ya viste lo que pusieron de Navidad ahora. Se descompuso. Debería estar prendido. No hemos sido llamados a eso, hermanos. Cuando no entendemos el llamado, agarramos por ese lado. Hablar mal de los demás. Debemos llegar a edificar a la persona, ¿verdad? Qué bien te ves como hija o hijo de Dios. Échale ganas, Dios está contigo. Hemos sido llamados a edificar, hermanos. No de que, uy, ¿cómo amaneciste ahora? ¿Verdad? Somos agentes de cambio. El domingo pasado, el domingo pasado aprendimos que nuestras palabras son poderosas. Y lo que nosotros digamos tiene trascendencia y poder sobre los demás y sobre nosotros mismos. Así es que nosotros hemos sido llamados a llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. No de que, oye hermano, no necesitas más ceguetas ahora. ¿Verdad? Tu lente parece fondo de botella. Y cosas de ese tipo que no edifican, hermano. Que no edifican. ¿O qué lentes tan feos trae, hermano, ahora? Edifica cuando le dicen a uno, oye, te voy a comprar unos lentes porque ya no sirven. El propósito del llamado, hermanos, y del trabajo de realización en la iglesia es que llevemos, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El resultado o el impacto del llamado siempre será la edificación. Tú y yo hemos sido llamados, aparte de nuestra vida personal, a edificar a los demás. Tienes que cuidar tus palabras, hermano. Esto se lo voy a decir como chiste, ya como último. Siempre los conferencistas hablan de una frase que de acuerdo al tono que se diga, es de acuerdo a cómo se siente, ¿verdad? Dije que cuando uno recién se casa, cuando se levanta por las mañanas, le dice uno a su mujer, ¿cómo amaneciste, mi vida? ¿Verdad? Ya como a mitad de la vida, eso de ya de 20 años, ¿verdad? 30 años de matrimonio, dicen, ¿cómo amaneciste, mi vida? ¿Verdad? Se afodonga. Y ya dicen que a 40 o 50 años de casados, ya lo último, ya dice el mismo hombre, dice, ¿cómo? ¿Amaneciste, mi vida? Misma frase, pero con diferente intención. Y es lo mismo, hermanos, que tenemos que tener cuidado nosotros. Que muchas veces una frase de bendición, nosotros la convertimos en problema. ¿Sí? Lo que Dios permite llegar a tu vida, lo permite para que sea de bendición para ti. No lo maldigas, no lo rechaces. No, lo que Dios permite llegar a tu vida es para bendecirte. Es más, hasta los problemas son para bendecirnos. ¿Sabe cuando me llega un problema a mí, sabe qué pienso? No digo yo, híjole, qué bárbaro. Otra vez, hombre. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, ¿sabe qué digo? Dios lo ha permitido para que se manifieste el poder de Dios en ello. Y entonces le digo, Señor, gracias, porque sé que vas a hacer la obra. Yo voy a poner mi parte, pero tú vas a hacer la obra. Y ahí está el punto, hermanos.
en que nuestro llamamiento es para edificación. El ministerio de la reconciliación, tanto de los hombres pecadores o mujeres pecadores para con Cristo, como aquí nosotros, traer reconciliación entre nosotros. Amén. Puesto sobre tus pies, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, gracias por llamarme, gracias por tener una actitud, Señor, de compromiso en el llamamiento. Ahora hemos respondido a ti, Señor, queremos hacer lo mismo. Una respuesta a ese llamamiento con compromiso, con entendimiento, con seriedad, Señor, y entender a qué nos has llamado, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te lo estamos pidiendo en esta hora, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Aquí estamos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser de bendición. Gracias, Señor, porque nos has llamado a tener el ministerio de la reconciliación, Señor. Señor, gracias porque nos has llamado a una vida, a un estilo de vida diferente. Gracias porque nos has llamado a la santidad ahora, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios, porque podemos ir caminando de tal forma hasta llegar a la estatura tuya, Señor Jesucristo. Esa es la meta. Muchas gracias, Señor, por ponernos clara la meta que tenemos que lograr, Señor. Y no desanimarnos, sino al contrario, entender que puedo lograrlo, que puedo ir avanzando. Que si tú lo has dicho, Señor, es porque podemos lograrlo como seres humanos. Así es que Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por tu llamamiento. Ahora queremos responder, Señor, a ese llamamiento con efectividad, con acción, Señor. Ser un llamado, una persona llamada que responde rápido, Dios, y poder involucrarnos tanto en el ser mejores como personas, como el serviste en un ministerio y sobre todo ese ministerio de reconciliación que nos lleva a ser de bendición a los demás, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, queremos decirte solo a Cristo.